Alaska, 21 de agosto de 2025. Un páramo desolado, sí, pero que no se engañe el paisaje. Fue el escenario de una cumbre de alta tensión. Donald Trump y Vladimir Putin, cara a cara. Lo que muchos creyeron un ultimátum se transformó en un giro inesperado. Sorprendente. ¿Una voz inquebrantable o una claudicación? Aquí vamos a destriparlo. Pregunta a ustedes. Escriban. ¿De dónde nos están viendo? País y ciudad. El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó en Alaska con una pose inquebrantable. Su exigencia a Rusia era clara. Un alto el fuego en la zona del conflicto, en un plazo no mayor a 45 días. Pero tras una reunión privada, a puertas cerradas, con Vladimir Putin, su discurso cambió radicalmente. Lo que antes era presión se disolvió en una ambigüedad confusa. Los aliados europeos, incluso el líder de un estado en conflicto al este de Europa, quedaron pasmados. ¿Qué sucedió en esas horas sin testigos? Esa es la pregunta que se hacen todos y para la que tenemos respuestas. ¿Desde dónde nos están viendo? Escriban el nombre de su país y ciudad en los comentarios. Esto es crucial, amigos, porque el cambio de postura de Trump no es un detalle menor. Afecta directamente la seguridad de una Europa ya frágil. Una potencial retirada velada de Estados Unidos pondría a los líderes de muchos países europeos en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Entenderán este giro a tiempo o seguirán dependiendo de promesas huecas? Es, sin duda, una apuesta peligrosa. Mientras tanto, en la península de Gaza, un comando de 18 miembros de Hamas atacó una columna blindada israelí, destrozando tanques y causando bajas significativas. Esto redefine no solo la futilidad, sino la brutalidad del conflicto. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Estos eventos son aislados o forman parte de una estrategia global mucho más grande? Analizamos cada detalle. Paralelamente, Scott Ritter, un analista de renombre, regresó de un viaje de 2 semanas a Rusia. Lo que trae bajo el brazo es una perspectiva de primera mano sobre la visión rusa de Estados Unidos y Europa. Sus revelaciones son tan impactantes que algunos dentro del propio Deep State americano las califican de una bomba atómica de información. Ritter afirma con autoridad, el presidente ruso mismo impartió una lección magistral de historia a la delegación estadounidense. Según él, el rostro ceniciento de los funcionarios americanos tras el encuentro era prueba irrefutable de la contundencia de las verdades reveladas. ¿Será que Trump realmente vio la luz o es esto solo una jugada política maestra? La incertidumbre es total. ¿A quién le creen de verdad en este laberinto de información? Comenten, ¿un analista independiente como Scott Ritter o los medios tradicionales? Mientras los líderes europeos, incluido un eufórico excómico devenido en presidente de un estado en conflicto en el este de Europa, buscaban garantías de seguridad en Washington Post Alaska, los mensajes de Trump eran confusos. Así lo afirma gente cercana. Eran poco comprometidos. La versión oficial, esa que nos venden los medios dominantes, sugiere que la cumbre fue una sesión normal de negociaciones. Pero Scott Ritter, tras su viaje, afirma lo contrario. Según él, la delegación americana quedó humillada. La noción del Estado profundo es más comprendida en Rusia que en Estados Unidos. Es una pieza clave para entender lo que viene. Históricamente, el Tratado de Austria de 1955 es un modelo de garantías de seguridad. Rusia mantuvo una presencia oficial en su Consejo de Seguridad. Aseguró neutralidad sin ocupación militar. Esto contrasta brutalmente con el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Este artículo, según algunos, ha perdido su mecanismo de listo para actuar posguerra fría. ¿Es el caso de Israel en Gaza el nuevo Vietnam? Analistas serios, no de los del establishment, sugieren un prolongado atolladero. Es similar a las experiencias fallidas en Irak y Afganistán. Si la ocupación indefinida se mantiene, este patrón se repite una y otra vez. ¿Qué evento o información creen que los medios subestiman en su cobertura? Queremos saber su opinión.
Los próximos meses serán decisivos, marquen esta frase. La capacidad militar del Estado en conflicto, en el este de Europa, podría degradarse aún más. Esto podría llevar a que un gobierno prorruso tome el poder en la capital de ese Estado. Europa se enfrenta a un invierno durísimo. Tiene una economía debilitada y sin reservas de gas propias, dependientes de terceros. El frío será real. En Israel, si la crisis de reclutamiento militar, con los judíos ortodoxos negándose a servir y las llamadas desesperadas a hombres extranjeros, persiste, el conflicto podría colapsar desde dentro. ¿Veremos un Trump aislado o un nuevo orden global? Las piezas se mueven a una velocidad vertiginosa. El presidente ruso, Vladimir Putin, es presentado como un líder estable y veraz, capaz de influir positivamente en Donald Trump con hechos y contexto histórico. Él es el héroe en esta narrativa. Donald Trump, inicialmente ingenuo o mal informado, parece abierto a la razón. Su giro de 180 grados tras la reunión con Putin sugiere un cambio hacia el realismo desde la perspectiva rusa. ¿Un héroe reformado o un líder que vio la luz? Scott Ritter es presentado como el insider creíble. Corrobora la narrativa rusa con sus conocimientos detrás de escena. Las reacciones de funcionarios estadounidenses como Steve Witkoff y Marco Rubio, humillados por la presentación de Putin, los sitúan como los villanos o tontos engañados. ¿Será una pugna de voluntades? ¿Quién prevalecerá? Si fueran asesores del presidente Trump, ¿qué paso le recomendarían tomar en los próximos 90 días respecto a la situación global? Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, representa la voz fuerte y clara de la política rusa. Su atuendo, con una sudadera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y su franco rechazo a las garantías de seguridad occidentales, lo consolidan como una figura desafiante. El ex cómico devenido en presidente, el líder del Estado en conflicto, en el este de Europa, es retratado como un títere de Occidente. Ajeno a la realidad, socava los esfuerzos de paz. Los líderes europeos, como Macron y Merz, son descritos como delirantes. Se aferran a falsas esperanzas de apoyo militar. Estadounidense. Netanyahu, por su parte, es un criminal de guerra desesperado. Lleva a Israel a la autodestrucción. Hamas, sin embargo, es visto como una fuerza de resistencia eficaz. Ojo a este cambio de percepción. La visión es clara. Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, es visto como corrupto e incompetente. Prolonga los conflictos y evita que el Estado en conflicto, en el este de Europa, luche eficazmente. Estas son las piezas en el tablero. ¿Cómo se moverán los peones en esta partida de ajedrez geopolítica? Una de las frases más impactantes atribuidas a Putin a la delegación estadounidense. Todos los que les aconsejan mienten. Esta declaración busca anular la credibilidad de los propios asesores de Estados Unidos. Scott Ritter, sobre el cambio de Trump. Ya no. Habrá un alto el fuego. De repente Trump sale y dice, no, nada de alto el fuego. Esto destaca la influencia directa, la mano de hierro de Putin. Lavrov, sobre las garantías de seguridad, dijo sin rodeos, Rusia es una garantía de seguridad. Una afirmación audaz de la supremacía rusa. Ritter no dudó en atacar a Netanyahu sin tapujos. Todo lo que hace es condenar a los israelíes a la muerte y las heridas. Está destruyendo la sociedad israelí y es culpable de genocidio, de asesinato masivo de palestinos. Una condena feroz que busca la indignación global. Además, el rostro ceniciento de Ritter tras el briefing de Moscú, las 18 horas que Putin pasó dando una lección de historia para Tucker Carlson con documentos de museo y la sudadera de la URSS de Lavrov en Alaska pintan un cuadro revelador. La bomba atómica de información, que según Ritter, causó su presencia en Rusia, es un detalle fascinante, una señal de los tiempos. La guerra no convencional rusa, según algunas interpretaciones, no busca la destrucción de la capital del Estado en conflicto, en el este de Europa. Busca su desmilitarización
y anulación de infraestructuras críticas. Este es un juego de ajedrez a largo plazo, no un sprint. La noción del Estado profundo es más comprendida en Rusia que en Estados Unidos. Es una pieza clave para desentrañar el panorama. ¿Dónde está realmente la línea roja entre los intereses de las potencias mundiales? Denos su respuesta en una frase. Las élites rusas creen que Trump fue mal informado por los neoconservadores, esos halcones que solo quieren guerra. También creen que la inteligencia de IEU falló al no proporcionar información precisa a Trump. Esto llevó a la humillación de figuras como John Radcliffe. Esto alimenta la idea de que la verdadera guerra se libra en la información. La diarrea verbal de Trump es vista por algunos como una estrategia maestra para hacer declaraciones ambiguas, confundiendo a los líderes europeos y manteniéndolos en jaque. Netanyahu, en esta visión, se aferra al poder por desesperación. Sus motivos: la desesperación por evitar consecuencias legales, mantener su imagen de héroe a toda costa. La paz, desde la perspectiva rusa, se logrará bajo sus propios términos. Desmilitarización total del Estado, en conflicto, en el este de Europa, y sorpresa, un gobierno prorruso. Trump, aunque ambivalente, busca la paz, dicen otros. El excómico devenido en presidente, el líder del Estado en conflicto, en el este de Europa, solo busca la intervención militar occidental. Sabotea cualquier resolución pacífica. Los europeos son vistos como delirantes, incapaces de actuar de forma independiente de Estados Unidos. Simples marionetas. La guerra en Gaza, según esta visión, es una mera continuación del objetivo de ocupación indefinida, un plan predefinido. Las consecuencias son nefastas, de proporciones épicas. Políticamente, una división creciente en EEUU sobre su política exterior. Militarmente, el riesgo de una escalada sin precedentes. Económicamente, Europa y otros estados se enfrentan a una crisis energética sin precedentes. Socialmente, Israel podría enfrentar una decadencia moral y social. El peor escenario es el siguiente: el estado en conflicto, en el este de Europa, aniquilado. Gaza, un atolladero sin fin. Israel, colapsado internamente. La influencia de EU, menguante, un fantasma de lo que fue. Rusia, la potencia dominante, la gran ganadora. ¿Es este el occidente herido por sí mismo? El escenario probable. La capacidad militar del Estado en conflicto, en el este de Europa, se degrada al máximo. Un gobierno prorruso toma el poder de forma inevitable. Europa se enfrenta a un invierno severo, sin reservas. Israel sigue en una ocupación fútil. Trump gana las elecciones en EUU y adopta una política exterior más aislacionista, viendo solo por sus intereses. Es el declive inevitable de la hegemonía occidental, un cambio de era. Un escenario inesperado podría ser una agitación interna en el Estado en conflicto, en el este de Europa o en Israel, con un final abrupto de sus conflictos, bajo los términos dictados por Rusia o Hamás. ¿Quién gana? Rusia, las fuerzas anti-establishment, Trump, medios alternativos, y Hamás. ¿Quién pierde? El Estado en conflicto, en el este de Europa, la Unión Europea, Israel, el Estado profundo de EEU, y el presidente del Estado en conflicto, en el este de Europa. Un futuro incierto que se dibuja ante nuestros ojos. Históricamente, el Tratado de Austria de 1955 es un modelo a seguir. La OTAN, con su artículo 5, ha perdido su mecanismo de acción rápida. El conflicto en Gaza, según analistas, es equiparable a una guerra de Vietnam para Israel. Una insurgencia invencible que lleva a la descomposición moral. El ultimátum inicial de Trump para un cese al fuego en 50, luego 10 días, contrasta con su postura posterior. ¿Por qué? Lavrov, con su sudadera de la URSS, ha rechazado públicamente las garantías de seguridad occidentales. La visita del excómico devenido en presidente, el líder del Estado en conflicto, en el este de Europa, a Washington, buscando desesperadamente garantías, fue socavada por el rechazo ruso y la ambigüedad de Trump.
La crisis de reclutamiento en Israel refuerza la gravedad del momento. La situación es crítica. La frase de Trump sobre Netanyahu como héroe de guerra es cuestionada, mostrándolo como ignorante o peor. Esto es un nuevo orden mundial multipolar que se asoma. La incapacidad de Europa para actuar independientemente y la debilidad del Estado profundo de EU señalan el declive del poder occidental que se desmorona. Los medios alternativos como este canal desafían las narrativas dominadas, las mentiras que nos cuentan, las divisiones internas en EU e Israel revelan su fragilidad, su debilidad. El tono es seguro y triunfante, condena a los líderes occidentales e israelíes. Una advertencia sobre la locura de Occidente. Hay enojo por las mentiras occidentales, miedo al conflicto y esperanza en la victoria rusa, desprecio por los líderes europeos y el Estado profundo, empatía por el sufrimiento del pueblo del Estado en conflicto, en el este de Europa, y los palestinos oprimidos. Manipulación, simplificación, ataques personales, apelaciones emocionales, la imagen de una niña de 6 años asesinada, dicotomía nosotros versus ellos. Una bomba atómica de información. Rusia gana. EU se divide. Europa se aísla. Israel sufre. Un cuadro oscuro pero real. Las víctimas. El pueblo del Estado en conflicto, en el este de Europa, sometido por su líder idiota. Los palestinos. Los villanos. El excómico devenido en presidente. El líder del Estado en conflicto. En el este de Europa. Biden, Netanyahu, los títeres. Los héroes. Putin, Scott Ritter, los que dicen la verdad. La proporción de bajas militares. 20 soldados del Estado en conflicto en el este de Europa por cada ruso muerto. 1.700.000 soldados del Estado en conflicto en el este de Europa, perdidos. Una cifra escalofriante. Solo el 16% de los alemanes lucharían por Alemania. Los objetivos militares rusos podrían cumplirse en 30 a 45 días. La realidad es brutal, descarnada. ¿Este análisis resuena con ustedes? ¿Creen que los medios tradicionales ocultan esta perspectiva, estas verdades? Dejen sus comentarios, su opinión es valiosa. Si comparten nuestra visión para seguir creando contenido sin filtros, denle me gusta y compartan este video con todos sus contactos. Suscríbanse y activen la campanita para un análisis sin filtros, que les mantendrá al tanto de lo que realmente sucede en el mundo.